Continuamos en las cuatro esquinas y seguimos con esta ronda de contactos por la comarca norte de Málaga. Nos vamos ya hasta la cabecera de la comarca de Nororma. Estamos en comunicación telemática con la alcaldesa del municipio de Archidona, Mercedes Montero. Muy buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo se está viviendo el confinamiento en su municipio, en Archidona? Bueno, pues imagino que como en el resto del país, cada vez somos más conscientes de que tenemos que contribuir todos para poder salir cuanto antes de esta crisis, y una de las opciones y la más importante que tenemos, pues como se repite constantemente, y es que nos quedemos en casa, que salgamos lo estrictamente necesario. Yo creo que el pueblo de Archidona en general lo ha entendido, pero bueno, ahí estamos trabajando día a día para intentar que esta pesadilla termine cuanto antes. Bueno, aportaciones que también se hacen desde el Ayuntamiento de Archidona. Yo no sé si lo que es estrictamente el Ayuntamiento se sigue trabajando, se sigue funcionando, se ha activado teletrabajo. Bueno, pues al principio dimos la posibilidad a todos los trabajadores para que pudiesen hacer teletrabajo. Fue una cosa que nos tuvimos que poner al día sobre la marcha, porque no es una manera de trabajar usual. A lo mejor en otros lugares, en otras empresas, a lo mejor es más usual, pero en el ayuntamiento no. Y por tanto, sobre la marcha y con mucha rapidez, dimos esa opción. Y son muchos los trabajadores que sí, que están trabajando desde casa, aunque algunos, por decisión propia y voluntaria, están trabajando en el ayuntamiento a puerta cerrada, como no puede ser de otra manera, y bueno, y algunos, pues evidentemente, que no podían beneficiarse de esa opción del teletrabajo, como es el caso, evidentemente, pues de la policía local o de los servicios operativos y servicios de limpieza. Bueno, ¿cuál es la cronología de los hechos? Porque claro, hubo un primer momento en el que no se sabía la gravedad y la situación de alarma, que posteriormente fue pues promulgada por parte de la Administración del Estado, y el Ayuntamiento de Archidona pues fue uno de los primeros de la comarca en el que puso en diferentes fases medidas sobre la mesa para evitar la propagación, ¿verdad? ¿Cómo ha sido un poco el calendario de esas medidas? Pues sí, Cristóbal, te cuento. Vamos a ver, el 11 de marzo, fíjate, todavía antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma en el país, pues como digo, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Eso fue el miércoles 11 de marzo, y el 12, desde el Ayuntamiento, preparamos un bando donde ya empezábamos a aplicar las primeras medidas, que no fueron otras que clausurar todas las instalaciones municipales, como por ejemplo, pues el polideportivo, piscina municipal, fue clausurada la estación de autobuses y el servicio de transporte urbano, fueron clausurados los centros de mayores del hogar del jubilado. En el municipio tenemos dos, uno más céntrico y otro en la afuera. Quedó suspendido el mercadillo que tenemos aquí de los lunes, se cerró el museo municipal, la escuela de música, la biblioteca. Realmente hicimos el cierre de todas las instalaciones, como digo, municipales ese día, ¿no? El día 12 hicimos el bando, entraba en vigor a partir del día 13, y el Gobierno, pues el sábado 14 fue cuando decretaba el estado de alarma en el país, y bueno, hubo que modificar en cierta medida este bando 2 días después, porque en el primer bando poníamos que había una atención al público en el ayuntamiento reducida, pero ya después de la declaración del estado de alarma, pues optamos por que se facilitaran teléfonos de atención al ciudadano, pero que no se desplazaran en persona al propio edificio municipal. Bueno, esto en cuanto al funcionamiento y a evitar la propagación, entiendo que también es importante incidir en la limpieza, en la que se han redoblado esfuerzos por parte del consistorio.
Efectivamente, desde los primeros días tomamos la decisión de desinfectar y limpiar las calles del municipio, sobre todo incidir más en aquellas zonas que podríamos denominarlas sensibles, como alrededores del centro de salud o de la residencia de mayores o las zonas comerciales, es decir, por donde estaba permitido, digamos, que hubiera movilidad por parte de la ciudadanía. Eso, pues, hemos trabajado con los servicios operativos y con los servicios de limpieza en un primer momento, pero prácticamente enseguida se pusieron en contacto con el ayuntamiento, incluso conmigo personalmente, muchos agricultores del municipio para prestarse de una manera desinteresada a colaborar con estas tareas de limpieza y de desinfección. Y desde entonces, pues, se están estableciendo unos turnos y los agricultores pues están también trabajando en esas tareas, ¿no?, de limpieza y de desinfección que estamos teniendo durante todos los días, no solo en Archidona, evidentemente, sino también en la pedanía, Estación de Archidona, Salinas, Huertas del Río y también en algunos diseminados como Fuente del Fresno, Mariandana Las Montoras y Asa Galeras. Bueno, nos ocupamos de otros sectores de la población, un municipio bueno, pues eminentemente rural, de una comarca eminentemente rural como es la de Nororma. En Archidona continuamos conversando con la alcaldesa y ahora nos vamos al sector del empresariado, porque cuando llegan el empresariado y el vecino general, porque cuando el sector económico queremos decir, porque cuando llegan estas fechas, pues lo que sí que está claro es que en una situación, en una zona, mejor dicho, tan azotada por el desempleo fundamentalmente femenino como es esta comarca eminentemente rural, la de Nororma, llega el momento de volcarse, al menos en lo que desde el consistorio se puede hacer. ¿Qué plan se ha puesto en marcha para ayudar a empresarios y para que esta crisis afecte lo menos posible al empleo y a la situación económica de las familias de su municipio? Pues llevas toda la razón. Nosotros esperamos siempre con muchas ganas. Por ejemplo, fíjate, ¿no?, la Semana Santa, que que supone una inyección económica muy importante para el municipio, para la hostelería, para el alojamiento, ¿no?, en hoteles y turismo rural. Y bueno, esta situación sanitaria que nos ha tocado vivir, pues ha hecho que, como todos saben, se suspenda esta Semana Santa y bueno, pues eso va a incidir mucho en este sector, ¿no?, de la población. Pero al margen de la Semana Santa, evidentemente, hay mucho comercio tradicional en el municipio, muchas pequeñas y medianas empresas, autónomos, autónomas, que tienen pues su pequeño negocio y que han tenido que cerrar las puertas. Evidentemente, ellos son ahora el foco donde el equipo de gobierno está mirando para, de alguna manera, paliar esta crisis que les va a suponer a ellos una merma importante en su ingreso, ¿no?, como digo, al tener que cerrar las puertas de sus negocios. El equipo de gobierno nos estamos reuniendo pues prácticamente todos los días, también vía telemática, evidentemente, y ahí estamos pues tomando una serie de decisiones. Y entre ellas pues vamos a aprobar, vamos a hacer una aprobación de beneficios fiscales y vamos a suspender el procedimiento recaudatorio en algunas tasas que dependen del ayuntamiento, porque evidentemente, como todos los telespectadores podrán saber, pues también a nivel estatal y autonómico pues se están tomando ciertas medidas que les competen a esas administraciones. A nosotros, como administración local, pues las que podemos, de las que nos podemos ocupar, pues son, como digo, pues de esos beneficios fiscales o de ese procedimiento, suspender ese procedimiento recaudatorio, como por ejemplo puede ser la ocupación en la vía pública de sillas y mesas. También los kioscos, que hay en el municipio pues son una concesión administrativa por parte del ayuntamiento, pero ahora están cerrados. También el mercadillo que tenemos de los lunes, donde quien participa en ese mercadillo pues tiene que pagar una tasa al ayuntamiento, ahora mismo están suspendidas. También tenemos el mercado municipal, donde hay una serie de puestos que también se ofrecen con un alquiler concreto, pues también se ha suspendido ahora mismo el cobro de ese alquiler, en tanto en cuanto pues este estado de alarma termine. Una vez que termine, pues ya valoraremos, porque lo haremos proporcionalmente con los días
que han estado estos negocios cerrados. Luego, pues también aplicaremos un beneficio fiscal en la recogida de basura, referente a la parte comercial o industrial. También aprobaremos unos beneficios fiscales para esos alquileres de esas naves que están alquiladas en el vivero municipal de empresas, pues también le aplicaremos, como digo, beneficios fiscales. Y luego creo que una de las cuestiones más importantes que vamos a tomar es crear una línea de ayuda exclusivamente para esos comercios que el propio Real Decreto Ley recoge que tienen que permanecer cerrados. Haremos una normativa, haremos unos requisitos y lo aplicaremos para esos comercios para que puedan estos comercios darle un dinero y ellos lo gasten en lo que consideren oportuno, pero para gasto corriente. Me refiero, por ejemplo, pues para pagar el alquiler. Imaginaos que un pequeño comercio de Archidona pues su comercio está en un local que es alquilado. Bueno, pues esta línea de ayuda le servirá pues para pagar el alquiler, para pagar el suministro eléctrico, para pagar el teléfono, en fin, lo haremos de esa manera para que, ya digo, paliar de alguna manera los daños que esto pudiera ocasionar. Esta línea de ayuda, en principio, va a tener 35.000 euros, pero que puede ser modificada en el futuro. Y cuando digo modificada, en ningún caso es para que sea menos dinero, al contrario, para poderla incluso ampliar. Medidas fiscales y de apoyo al empresario. El objetivo es que afecte lo menos posible al seno de cada una de las familias que residen en el municipio de Archidona, de cuyo día a día en el confinamiento nos ocupamos hoy ya en la tercera semana de esta cuarentena. Hablando con la alcaldesa, con Mercedes Montero, ahora sobre iniciativas solidarias que también en el caso de Archidona se han puesto en marcha, dejando ver la cara más amable de una tragedia como la que se está viviendo en estos días y que está teniendo tantos fallecimientos. Es decir, el pueblo volcado, tanto muchos empresarios como los propios vecinos a nivel voluntario, con el consistorio de hecho alineados con ellos, con pues las necesidades de material sanitario y de las personas que tienen más dificultades para llegar a final de mes, ¿verdad? Pues así es. Es cierto que a veces en situaciones tan dramáticas como esta sale esa cara, como bien lo ha explicado Cristóbal, sale esa cara más amable y más solidaria de la ciudadanía. Y Archidona, que siempre se ha caracterizado porque es un pueblo solidario y lo ha demostrado en multitud de ocasiones, pues ahora no podía ser menos y efectivamente hay empresas textiles que están confeccionando mascarillas de forma gratuita, otras empresas que están suministrando elástico, la propia tela de la mascarilla, hay tintorerías que se han ofrecido a esterilizar dichas mascarillas antes de repartirlas y bueno, pues yo creo que están haciendo una labor necesaria e importante. También decirte que hay otras empresas que han suministrado de forma gratuita también material sanitario como hidrogeles y otro tipo de material necesario. Así es, el propio voluntariado que está trabajando en esa ayuda, en un programa que hemos creado de ayuda a domicilio a las personas mayores y dependientes que no puedan salir a la calle o que no deban salir a la calle por ser uno de los colectivos más vulnerables en este momento, pues tenemos un voluntariado que lo forma Protección Civil y algunos de los monitores deportivos que al estar las instalaciones deportivas clausuradas de forma voluntaria pues se han ofrecido a hacer este tipo de trabajo, de ir a los domicilios para hacerle las compras que necesitan estas personas de alimentos, de farmacia, de ir al banco, de higiene, etcétera. Por tanto, creo yo que es una tarea muy, muy, muy importante, unida a la que antes comentaba de los agricultores. A todos, desde aquí tengo que aprovechar, por supuesto, siempre que tengo ocasión, para darle las gracias. Bueno, y luego están las personas sin recursos, que nos consta en el Ayuntamiento de Archidona se está poniendo en marcha planes para la distribución de alimentos todo el año. Se colabora con colectivos locales que así también lo hacen, pero en este caso, con motivo de esta situación, se ha redoblado esfuerzos.
Pues efectivamente, nosotros tenemos, como muchos municipios, un banco de alimentos que de alguna manera pues está en funcionamiento cada cierto tiempo durante el año. Pero claro, al estar esta crisis sanitaria afectando a más familias de las que teníamos en el registro para este banco de alimentos, pues desde el banco de alimentos se está suministrando también a otras familias que se han agregado porque se han encontrado en unas circunstancias muy concretas derivadas de esta situación. Se han quedado algún miembro de la familia sin trabajo, por tanto sin ingresos, y estamos también pues llevándole alimentos a estas familias que tanto lo necesitan. Alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, gracias por habernos atendido, que transcurra, mejor dicho, bien este resto de confinamiento y que afecte lo menos posible a lo que nos vendrá a la vuelta en el momento en que se levante el mismo. Pues sí, muchísimas gracias también a los medios de comunicación, cómo no, que estáis al pie del cañón difundiendo esta situación y todo lo que desde los ayuntamientos y desde todas las administraciones pues se está haciendo. Solamente un mensaje para terminar y es el de que todos debemos de colaborar, todos, y nos debemos de quedar en casa y salir lo estrictamente necesario. Así conseguiremos superar esta crisis, conseguiremos que no se propague ni nos contagiemos de este virus tan maligno que nos ha tocado vivir. Pues lo dicho, muchas gracias y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.